Seguimos aprendiendo, ¿verdad? Les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Muy bien. Éxodo 20, ¿verdad? Donde Dios le entrega a Moisés lo que conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ¿quién no lo sabe? Casi en el mundo, ¿verdad? Un 90 o 95% conocen acerca de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, quiero solo reflexionar en el primer mandamiento, ¿verdad? Pero antes quiero que me acompañen. Voy a orar al Señor. Vamos a pedirle que seamos edificados. Padre, te pedimos que tu palabra pues, nos haga reflexionar. Nos pedimos que nos des el entendimiento necesario, que abras nuestros oídos para oír sus palabras y que haga la obra guiada por tu Espíritu Santo, quien redarguye, quien reprende, quien amonesta y que guía a toda la verdad. Te pedimos, Padre, que tú bendigas y que me des sabiduría, nos des sabiduría y llenura de tu Espíritu Santo para darle el sentido a tu palabra, para que se aclare en nuestras mentes y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice, voy a leer desde el verso 1 del capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20. Verso 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ahí quería leer, solo quiero enfatizar en el verso 4. En el verso 4 dice la primera frase, no te harás imagen, ¿verdad? No te harás imagen de otro Dios, porque yo soy un Dios celoso. Pero tristemente, ¿verdad? Aunque muchos conocen estos mandamientos, y mucho de lo que se proclama hoy pueblo de Dios o cristianismo, ¿verdad? Es casi lo primero
¿verdad? Que vemos que alguien entiende y empieza a deshacerse, ¿verdad? De la idolatría que hay ahí, ya sea de imágenes, ya sea de estatuas, ya sea de nichos, estampas, todas aquellas cosas. Casi es lo primero que entiende alguien, ¿verdad? Que se da cuenta que Dios prohíbe hacerse imagen de otro Dios. Pero tristemente, algo que notamos, y máximo cada vez más en estos tiempos, que aunque muchos de lo que se proclama cristianismo, que conocen estos mandamientos, y que han quitado todo ese tipo de idolatría, que se puede ver, pero han hecho de Dios una imagen, ¿verdad? Han hecho de Dios, de Él, tienen un concepto de Dios, ¿verdad? Basada en su propia imaginación. De tal manera que el Dios que hoy en día se predica en la mayoría de los lugares en que tal vez muchos salimos de ahí, es un Dios que carece de carácter, ¿verdad? Un Dios que es solamente puro amor, ¿verdad? Y realmente ni exige, ni se preocupa. Un Dios que cada vez ha ido degradándose su carácter. Entonces, muchos, aunque no tienen idolatría y se han desprendido de todo eso, pero ahora han pasado a otro plano, haciendo de Dios, ¿verdad?, un Dios de su propia imaginación. Casi en la mayoría de la gente que llega a tratar de cambiar nuestro plan, ¿verdad?, según ellos, diciéndonos cómo debemos predicar, ¿verdad? Ustedes deben de poner un letrero que diga: Cristo te ama, ¿verdad? Dios te ama. Ese mensaje ofende, nos dicen, ¿verdad? Y creo que esa idea nació vamos a Primera de Juan, a la primera carta de Juan, casi ya en lo último de la escritura. En el capítulo 4, nace este pensamiento y de aquí se agarran, ¿verdad? Pues es amor. Nada más voy a leer el verso 7 y el 8. Dice, del capítulo 4 de la primera carta de Juan, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? ¿Declara la Escritura que Dios es amor? ¿Sí? Y inevitablemente que lo declara. Pero, ¿será que esto es todo del carácter de Dios? ¿Este es el todo del carácter de Dios? No. Cuando está, ¿verdad?, el apóstol Juan diciendo a los hermanos, ¿verdad?, escribiéndoles esta carta, les dice: amémonos unos a otros, amados, porque el amor es de Dios, ese amor proviene de Dios. Cuando alguien realmente ama,
es que es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿verdad? No nada más es decir, es que Dios es amor. No, sino que exactamente Dios es amor, ¿verdad? Y el que le conoce puede tener ese amor con que Dios cuando Él ama, cuando ha mostrado su amor, también nosotros, el que le ha conocido, puede tener ese amor, ¿verdad? Porque muchos se basan en que Dios es amor, ¿verdad? Pero cuando dice o vamos ahí a una hoja hacia atrás en el capítulo 2, en el capítulo 2 de Primera de Juan, de ahí mismo donde estamos, en el verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿verdad? A quien declaramos que es amor, que Dios es amor. En esto sabemos, dice el apóstol Juan, que nosotros le conocemos al que Dios es amor. ¿Cómo? ¿Cómo se sabe que le conocemos a ese Dios de amor? ¿Verdad? Si guardamos sus mandamientos. Hay un sí, una condición. Si le conocemos, si realmente podemos decir Dios es amor, ¿ya? Alguien que pide y exige obediencia a sus mandatos, a sus preceptos. Esto ha sido desde el principio de la creación, ¿verdad? Dios pidiendo, ¿verdad? Fidelidad, ¿verdad? Obediencia, sinceridad, honestidad en seguir lo que Él nos pide, ¿verdad? Porque dice el verso 4, el que dice, yo le conozco, ¿verdad? El que dice, pero Dios es amor, ¿verdad? Yo conozco que Dios es amor, nos dice la gente. Dice, pues ese que dice que yo le conozco, que es amor, que Dios es amor, pero no guarda sus mandamientos, el tal que es un mentiroso, ¿verdad? Y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. O sea, hay un falso concepto del amor de Dios, de que Dios es amor. O sea, lo que quieren decir cuando dicen Dios es amor, es que Dios todo te perdona. Él no le importa lo exterior, lo que le importa es el corazón, es lo que nos están diciendo, ¿eh? Él no nos ama por nuestras obras, ¿verdad? Él solo le importa que dentro del corazón lo amamos. Pero aquí dice que nada más le importa lo interior, que Dios es amor. Si guardamos obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que quede bien claro es, el Señor dice, no te harás imagen. Pero tengamos cuidado de hacer de Dios una imagen de nuestra propia imaginación. Un Dios de acuerdo a nuestra propia imaginación. Lo insertamos, ¿verdad? Para que esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos que es mejor. He platicado con personas a veces que les tengo que decir, entonces, o sea, ¿quieres decir que Dios se equivocó? ¿Ah? Y que tú tienes la mejor respuesta, que tú tienes el mejor método para hacerlo, ¿verdad? O sea, ya no es así como él dice, él se equivocó, entonces hay que darle una ayudadita y es que debe de ser así va a funcionar mejor. Aquí se equivocó tantito. ¿Se equivocó Dios? ¿Creen que se equivoca Dios? Cuando a veces también nos llegan a decir, cuando llegamos a predicar en contra de la homosexualidad,
No, pero así nace. Y yo le digo, imagínate, entonces Dios se equivocó, dijo, bueno, salió así. Ahí se va, salió un poco medio raro. ¿Dios se equivoca? No se equivoca. No pensemos eso. Dios es sabio. ¿Verdad? Entonces, no construyamos un Dios de nuestra propia imaginación, con una apariencia de piedad, de decir es que a lo mejor así, esto le va a agradar más a Dios. ¿Verdad? Esos hombres que dice el Señor, que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, pero hasta predicamos en tu nombre. Eso garantiza que estuvieron de acuerdo a su voluntad. No. ¿Verdad? Miren, vamos a ver y a mostrar que en realidad sí, no queda ninguna tela de duda que Dios es amor. Y yo de veras me maravillo. Por ejemplo, dos ejemplos que vamos a ver en el Antiguo Testamento, de cómo en el tiempo de los reyes, ya vamos a la Primera de Reyes, capítulo 21. Dice en el capítulo 21 de Primera de Reyes, en el verso 25, vamos a ver este ejemplo y de veras uno se queda asombrado de que dices, uno en nuestra propia justicia digamos, Señor, o sea, ya pulverízalo, ¿ah? Acábalo ya. ¿Cómo? O sea, todo lo que hizo de maldad y todavía ¿lo vas a perdonar? ¿Verdad? Por eso ¿se acuerdan de Jonás? Cuando va a Nínive. Una ciudad que dice, desde el más chico hasta el más grande. O bueno, había maldad. ¿Verdad? No recuerdo si decía desde el más chico al más grande, pero había tanta maldad. Y fue y se puso a predicar. Dios le dijo, ve y predica. Y así anduvo 40 días. 40 días caminando, predicando. Sí, ¿verdad? Y y se enoja Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué los perdonas? Ya. Es que si predico ya sé que los vas a perdonar. Y si se arrepienten. Porque Dios, el carácter de Dios es así. Ciertamente Dios es amor y misericordioso. ¿Ah? Dice en el verso 25 del capítulo 21. Dice, la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera, ¿qué? Piadoso, abominable, ¿verdad? Caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Dios es amor? ¿Hay duda? No hay duda. Dios es amor con aquellos que verdaderamente se arrepienten.
que se humilla y reconocen que era el Dios como lo leímos. Reconoció. Uno podría decir, pero Señor, ya no tiene remedio este amigo. Pero en su bondad queda plasmada que Él es un Dios de amor. Pero para los que se arrepienten y dejan sus malos caminos, no para los que nos llegan y nos dicen, pero Dios es amor, ¿verdad? Como diciendo Él nos creó para ser felices, por eso andamos divirtiéndonos aquí. Vive y sé feliz, nos dicen así. No se dan cuenta que por amor estamos ahí diciéndoles, hey, te vas a estrellar, vas por el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición. Hey, ese no es el camino. Estamos como poniéndoles un alto, ¿verdad? Esto, apuntando a su pecado, ¿verdad? Párate. Pero dice, no, ese Dios que tú me presentas es un Dios con el cual me vienes a condenar. No, ese Dios de amor, por amor a tu alma me ha enviado, ¿verdad?, a ponerme en tu camino para advertirte de la destrucción que viene si tú sigues ese camino. Dios es amor, ¿verdad? Miren, vamos a Segunda de Reyes, otro ejemplo que vemos también, que cuando la primera ocasión que lo leí dije, después de que hizo todo esto, este rey, ¿no?, Manasés, en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, primero es Segunda de Reyes 21, perdón, me pasé hasta Segunda de Reyes, capítulo 21. Dice el verso 2, desde el verso 2, bueno, desde el verso 1, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Fíjense, creo que es uno de los reyes que reinó más tiempo. Noten eso, ¿verdad? El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor, y pasó a su hijo por fuego. Fíjense, lo sacrificó parte de sus hijos, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos. Fíjense, hasta hechicero se hizo, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo a ira. Y miren después lo que vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 33. En el verso 3. Los tengo que llevar a estas dos porciones porque como que da más datos de la historia de este rey Manasés. Capítulo 33 de Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 10. Dice, y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon.
por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. ¿Queda duda de que Dios es amor? ¿Sí? Y Él perdona, ¿verdad? Y muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando hay un arrepentimiento sincero, un cambio de manera de pensar, reconocer que Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, que Él es el que gobierna y que Él es digno de nuestra obediencia, que Él es digno de entregarle y rendirle toda nuestra vida y de vivir agradecidos conforme sea su voluntad que permita en nuestra vida, ya sea en calma, ya sea en tempestad, como cantamos, ¿verdad? Dios es amor. Si la gente entendiera realmente Dios es amor, pero como les han insertado, ¿verdad?, un mensaje de que Dios te ama, tú nada más cree en Él, acéptalo en tu corazón, haz una oración de que te arrepientes de todos tus pecados, te bautizas, empiezas a dar tu dinerito y ya todo está, tu boleto está bien ganado, ¿verdad? Ya lo demás no se puede, es un proceso y pues, aquí no podemos vivir una vida que agrade a Dios. Entonces tú ya tienes el boleto asegurado. No. Jeremías, vamos a Jeremías capítulo 16, por favor. Jeremías capítulo 16, verso 12. Aquí el Señor hablando a través del profeta Jeremías, ¿verdad?, diciéndole al pueblo de Judá de todo lo que estaba por venir. Pero nada más quiero leer el verso 12. Dice, venido de parte de Dios, por medio de Jeremías, les dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Es muy fácil, ¿verdad?, empezar a tener un concepto del carácter de Dios, de arreglarlo conforme a nuestra conveniencia, ¿verdad? Y tomar hasta como base la Escritura, ¿verdad? Es que Dios es así. Pues la gente que nos va y nos dice que Dios es amor, ¿tiene base en la Escritura? Pues sí, pero es como ellos lo dicen. No. ¿Cuánto más nos puede suceder? O sea, ¿cuál es mi ánimo y exhortación, amados? Que no nos vayamos a fabricar, a construir un Dios de nuestra propia imaginación, acomodándolo a nuestra vida, ¿verdad? Tal vez haciendo muchas cosas buenas, pues estos hombres que predicaban, que sacaban demonios y hacían hasta milagros,
lo hacían estas cosas pensando que todo estaba bien. Pues sí, tal es el caso que todavía llegan en aquel día y todavía están reclamando al Señor, diciéndole, Señor, todo esto hicimos, ¿por qué estamos aquí? Se han de haber equivocado los ángeles, ¿por qué no nos pusieron aquí? ¿Por qué nos depositaron aquí? Porque se habían construido ellos un Dios de su propia imaginación. ¿Se dan cuenta? No, amados. Necesitamos con mucha humildad. Por eso, ¿cuánto necesitamos? Por eso Dios hizo una hermandad, donde cada uno, hay dones que Dios nos ha dado, no todos tenemos la misma capacidad. Unos tienen un discernimiento diferente, otros de otra manera, pero es bueno escuchar a los hermanos. Pero cuando alguien se da cuenta y percibe alguna cosa y habla con tal hermano y dice, no, pero yo estoy bien. ¿Verdad? Así sucedió pues con un hermano que hoy tristemente lo recordamos, ¿verdad? Cuando en sus tiempos de ese fuego en el que andaba era una bendición. Pero de pronto ya ahí iba un hermano y luego otro hermano y le decía, hermano, es que no es correcto lo que estás haciendo. No, pero yo estoy bien. Y hoy está afuera. Porque se necesita tener humildad. Porque a veces podemos caer en empezar a construir un Dios de nuestra propia imaginación. No oyéndole a Él, sino ya guiándonos por el conocimiento teológico que tenemos, que tal vez ha sido insertado en nuestra vida. Pues me gustaría rápido, a ver si me da tiempo, vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Lo leí creo que la semana pasada, pero quiero tomarlo nuevamente para mostrar algo de lo que venimos hablando. Dice el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 4, dice, bueno, desde el 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Fíjense estos caballos y las personas y los seres que los montaban, les fue dada autoridad, poder. ¿De quién venía ese poder y esa autoridad? De parte de Dios. ¿Para qué? Para que quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, ¿verdad? Y la otra es que dice, fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Como aquí vemos
a un Dios de amor, como lo concibe el mundo de ahora, en la mayoría? ¿Vemos la parte del amor aquí, manifestado de Dios? No. También el carácter de Dios es, mira la bondad de Dios y la severidad de Dios. Aquí estamos viendo la otra parte del carácter de Dios. No solamente es amor, Dios es severo, ¿verdad? Contra los que le han dado la espalda, contra los que no se arrepintieron. Dios manda que se quite la paz de la tierra. Manda que haya mortandad, hambre, pestilencia y todo lo que vemos hoy en día. Entonces nos damos cuenta que no solamente Dios es amor, parte de su carácter es que Dios es justo. Si le enseñamos esto a la gente, ¿verdad? Y vamos con los derechos humanos, ¿qué nos diría? Nos sacan y nos meten, nos ponen las esposas inmediatamente, ¿verdad? Porque estamos llevando un mensaje mostrando el verdadero carácter de Dios. Vamos ya por último a Deuteronomio. Ahí terminamos. Perdón que los haya traído por acá y para acá, pero por allá y para acá. Aquí, desde tiempos antiguos, ¿verdad? Dios, vemos este capítulo, inclusive algunos de arriba de sus capítulos, del capítulo tienen un subtítulo que dice bendiciones de la obediencia, y más adelante dice con consecuencias de la desobediencia. Capítulo 28, ¿no dije? No. Oh, perdón, Deuteronomio 28. Oh, perdón. Pero bueno, este capítulo nos habla de las bendiciones y de las maldiciones. No solo muestra las bendiciones y el amor de Dios, ¿verdad? Sino muestra. Nada más voy a leer algunas porciones. Dice, verso 28, capítulo 28, verso 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿qué? ¿Cuál es la condición? Si oyeres la voz del Señor tu Dios. Dice en el verso 9, te confirmará el Señor por pueblo santo suyo como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Cómo van a venir esas bendiciones? ¿Cómo se va a mostrar el amor de Dios en tu vida? Cuando, ¿verdad? Cuando guardares, cuando obedecieres y anduvieres en sus caminos. Pero, y dice también en el verso 13 de ese mismo capítulo, dice, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Si no te apartares, todo esto es para ti, todo mi amor, ¿verdad? Mis bendiciones.
Pero de enseguida comienza el capítulo 15 hablando acerca de las maldiciones, ¿verdad? Pero acontecerá, el verso 15, ¿verdad? Del capítulo 28. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice el verso 20, nos brincamos ahí, y el Señor enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por la cual me habrás dejado. Me habrás dejado. Y no quiere decir que el hecho de que estemos aquí, quiere decir, no, pues yo estoy con Dios. Tal vez podamos estar aquí como muchos en otros lugares y congregaciones están diciendo que Dios está conmigo. Estoy con Él, ¿verdad? Miren cómo lo adoro y levanto mis manos y casi siento que lo toco y salgo, pero bien emocionado porque sentí la presencia de Dios. Muchos podemos estar aún aquí, presentes, pensando que estamos con Dios, pero lo hemos dejado. Porque si no estamos conforme a su voluntad, si no estamos conforme lo que Él pide de nosotros, lo que Él le agrada, no lo que nosotros pensemos que le agrada, lo que a Él le agrada, es una cosa diferente, ¿verdad? Una cosa es pensar que nosotros estamos haciendo lo que le agrada. Pues muchas de las congregaciones que ahorita mismo están teniendo una reunión, están haciendo todo eso, ¿por qué? Porque piensan que ¿qué? Que agradan a Dios. ¿Verdad? Pero pudiera ser que estamos aquí, pero lo hemos dejado. Porque ya construimos un Dios de nuestra propia imaginación. Bueno, tengamos cuidado, ¿verdad? Mi ánimo es que ahora es el tiempo de analizar si realmente estamos siguiéndole o si hemos construido de nuestra propia imaginación. No te harás imagen. Que Dios les bendiga y nos guarde de pensar que el Dios que estamos siguiendo sea el Dios, el Padre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No sé si hay algún otro pensamiento, alguna otra idea. Pues es que tenía en el corazón de compartir estos pensamientos, ya que vemos el peligro cada día y qué triste va a ser, ¿verdad? Como muchos de aquellos, qué gran confusión, ¿verdad? Así lo dice el profeta Daniel. Habrá una gran confusión y vergüenza. Porque el Señor va a sacar a la luz todo eso. Imagínense. Va a decir, tú me decías, Señor, Señor. Pero mira lo que hacía. Mira cómo acomodaste las cosas. Apártense de mí, hacedores de maldad. Va a ser triste. Bueno, pues que Dios bendiga su palabra. No sé si hay otro pensamiento. Voy a dar. Gracias. De los hermanos que están conectados, no sé si hay algún pensamiento o algo.
¿Algún comentario? Bueno, si no lo hubiera, vamos a terminar con